Hola amigos, seguramente habéis oído hablar muchas veces en la televisión o en la prensa, habéis leído hablar de los boomer, de los millennial, pero es posible que nunca hayáis oído ni una palabra de los yoya. Y sin embargo, estoy seguro de que conocéis alguno. Hoy vamos a hablar de eso, de los yoya. Los demógrafos y los medios de comunicación suelen clasificar la población en función de la época en la que han nacido. Estuvo la generación silenciosa, luego los famosos boomers, nacidos entre 1950 y 1965, a continuación la generación X, después los millennial, nacidos entre 1980 y el 2000 aproximadamente, con posterioridad la generación Z y ahora ya se habla incluso de la generación alfa. Pero están los yoya que casualmente son distintos porque no responden a la época en la que han nacido. ¿Qué son los yoyas? Bueno, para empezar tenemos que darnos cuenta de que cualquier ser vivo, animal o vegetal, recorre un ciclo vital que parte del nacimiento y acaba con la muerte. En ese ciclo se produce un desarrollo que va hacia la madurez. Se parte de la más absoluta inmadurez al recién nacido, va alcanzando posteriormente una madurez física, sexual, etcétera, y después al final pues hay un deterioro y acaba con la muerte. Este ciclo, este desarrollo, este proceso varía mucho de unas especies a otras. Por ejemplo, el halcón peregrino abandona el nido y echa a volar cuando ya tiene 40 días. En cambio el gorrión pues le basta con 12 días para hacer lo mismo. Un potrillo a las pocas horas de nacer ya se pone en pie y a los 4 años es adulto. El ser humano es quizá de los individuos más inmaduros al nacer. El bebé es absolutamente inmaduro, absolutamente vulnerable. Va produciéndose un desarrollo hasta ir adquiriendo sus facultades de madurez, tanto sexual como física como mental. La sexual la obtiene en torno a los 14 años, un poco antes en las mujeres. La física, el desarrollo del esqueleto, del sistema muscular, pues en torno a los 18 años. Y la madurez mental, pues que está relacionada con el pensamiento abstracto, el razonamiento, la socialización. Aquí es difícil poner una edad porque hay quien la alcanza a los 18 años, otros más tarde, y yo conozco a alguno que incluso todavía no lo ha alcanzado. Eso ya depende mucho. Por otra parte, podemos darnos cuenta que esa inmadurez, por ejemplo en el bebé humano, está asociada con que él es ante todo un yo. El bebé humano no sabe compartir, es él. Ante todo, necesita su alimento, necesita no tener demasiado frío ni demasiado calor, solamente piensa en sí mismo, porque no hay otra cosa a su alrededor, aunque estén los padres y los reconoce, pero es sobre todo un yo inmenso. Luego llega a la guardería y allí descubre que hay otros 15 o 20 yoes que también están ahí, y poco a poco pues tiene que aceptarlos. Y así va madurando también poco a poco hasta entender que él no es el único centro del universo, que hay otros yo's y que aunque él es el más importante, pero empieza a entender que existen los otros yo's. Empieza a entender después, más adelante, pues que hay normas, hay reglas que hay que respetar para poder convivir con los demás, que sus derechos pues tienen un límite porque los demás yoes también tienen derechos. Este es el proceso que lleva a la madurez mental de los individuos humanos. Es decir, el desprenderse del yo absoluto y empezar a pensar en el nosotros. Otra característica de la inmadurez es el ya. Para el bebé humano todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya. Si tiene hambre se pone a llorar y es inútil que su madre intente hacerle entender que se espere 20 minutos, que está terminando de ver un episodio de Los Simpson. Él tiene que conseguirlo todo ya, comer, soltar sus líquidos o sus sólidos. Un niño pequeño interrumpe una conversación de sus padres: papá, mira lo que he pintado. Por cierto, esto también se ve mucho, estas interrupciones en las tertulias de la televisión, no sé por qué será. Todo tiene que ser inmediato, como digo, y con el paso del tiempo pues ya va aprendiendo. ¿Quién no ha sufrido el sonsonete yendo en viaje con la familia a la playa y el niño de atrás: papá, ¿cuánto falta? Y a los 5 minutos: papá, ¿cuánto falta? Todo inmediato. Luego ya aprende poco a poco, naturalmente,
pues aprende a esperar a que llegue la hora de comer para comer, aprende a esperar que llegue el Día de Reyes para recibir los juguetes, también llega a aprender a esperar al cumplir 18 años para obtener el carnet de conducir, es capaz de estudiar durante 3 años para presentarse a unas oposiciones, incluso de estar ahorrando 10 años para dar la entrada de un piso que se quiere comprar. Este es un proceso lento que lleva desde la inmadurez hasta la madurez mental. Y la otra característica también de la inmadurez es la vulnerabilidad. El ser humano es absolutamente vulnerable. Un bebé humano dejado solo no podría sobrevivir. Hasta Mowgli en el libro de la selva pues necesitaba que estuvieran allí Balú y Akela y Ba para cuidar de él. Sin embargo, observamos curiosamente que los Yoya sobreviven. Porque ¿qué son los Yoya? Pues simplemente son personas de cualquier edad que siguen con el foco puesto todo centrado en el yo y en el ya. Ellos son los más importantes y todo tiene que ser ya. Por eso se les llama los Yoya. Ahora bien, si una característica fundamental de la inmadurez es la vulnerabilidad, ¿cómo es posible que sobrevivan los Yoya? ¿Acaso Darwin se equivocaba en sus planteamientos? ¿Y por qué hay más Yoya en los países ricos y concretamente en Europa con su estado de bienestar que en otros países con un menor nivel de desarrollo? Bueno, pues la explicación puede estar en que los países ricos y desarrollados tienen menos hijos, menos niños, menos bebés y por lo tanto se les cuida con más atención, con más devoción y durante más tiempo y se les acostumbra a estar siempre cuidados y protegidos. Y cuando estos niños ya dejan de ser niños y se hacen adultos, pues si la familia no les sigue protegiendo, pues ahí está el Estado para seguir cuidando de ellos. Por eso quizá los Yoya abundan más en los países ricos. Y bueno, os dejo un par de preguntas, como de costumbre. ¿Qué crees? ¿Que hay más Yoya de más de 60 años o de menos de 30 años? ¿Y una sociedad formada mayoritariamente por Yayos y Yoya no será una sociedad muy vulnerable? Y esto es todo, amigos. Por cierto, si no conoces a ningún Yoya en tu entorno, que estoy seguro que sí, pero si no lo conoces, plantéate, no sea que vayas a ser tú uno de los Yoya.